en el proceso y de todo lo que Él nos ofrece, por ofrecernos tantas cosas por medio de estos espacios como son las fundaciones, los centros de educación. Entonces le damos las gracias a Dios por este día. Como nuevo tema tenemos la abstinencia en los procesos de rehabilitación. Entonces empezamos, empezamos hablando que la abstinencia como y la abstinencia está representada en la falta que le puede hacer algo a una persona o los síntomas que presenta por la falta que le puede hacer algo a una persona. Cuando ya digamos que está acostumbrada y dentro de sus hábitos está representado el, digamos, tener cercanía a algo y que cuando deja de tenerlo, pues causa, digamos, un síntoma, una molestia, hace falta o el cuerpo le reclama eso y se empieza a indisponer por la falta que hace ese elemento, sea una sustancia, sea representado en diferentes cosas. Habla de que hay una abstinencia a la comida, puede haber una abstinencia a nivel emocional, digamos, extrañar ciertos espacios, ciertas personas, pero cuando se empieza, digamos, a manifestar en síntomas. Entonces hay una parte que habla en los procesos de sintomatologías, de malestar, de ciertas reacciones que puede tener el cuerpo, el pensamiento, las actitudes. Entonces se empieza a ver la abstinencia en distintos niveles o se muestra de distinta forma o en distintas dimensiones. Se empieza a mostrar esa abstinencia en diferentes capas del ser. Entonces, la abstinencia se ven síntomas y como síntomas, pues empezamos a desarrollar diferentes conceptos en los que se ven los procesos involucrados. Entonces, cuando algo significa para, para la persona como algo importante, siempre tiene que haber una reacción que demuestre el nivel de importancia que se le da a algo. Y pues el cuerpo manifiesta esas cosas, manifiesta cuando está muy acostumbrado a algo, tiene que manifestar diferente a cuando empieza, digamos, un hábito, a cuando el hábito ya está más fortalecido y más, digamos, más desarrollado en la persona, se ven diferentes manifestaciones de esa abstinencia. Y se ve como hay cosas que a la persona no le importa si se la quita o si le importa que se las quiten. Y hay cosas que el mismo adicto o la persona que, digamos, que está recibiendo, hay cosas que no saben, pero que necesita que le sean quitadas. Y hay cosas que la persona tiene que identificar para, para empezar a vivir esa abstinencia, pero trasladarse de esa abstinencia hacia algo que le genere un beneficio. O sea, cambiar la mentalidad sobre algo que le está haciendo falta para que puedan cambiar los síntomas también y se pueda empezar a vivir de otra manera con, con otras cosas que sean necesarias para el proceso. Entonces, a veces la persona puede que no sea consciente de que algo le esté haciendo falta
y lo puede llevar a otras cosas por el hecho de no poderlo tratar a tiempo. Y es algo que en la fundación se tiene que, digamos, aprovechar, aprovechar en lo que más se pueda esa oportunidad que le están dando a uno de identificar la problemática en uno y de que le digan a uno qué es lo que uno manifiesta que le hace falta, porque no todo es la droga dentro de la fundación, pero hay cosas que nos conducen hacia eso y que cuando ignoramos el hecho de que sean tratadas, pues estamos ignorando que hay una abstinencia que se camufla o que se puede disfrazar detrás de otras justificaciones, que se puede excusar y que puede disfrazarse ante la persona. Y que puede haber otra persona que sí lo esté notando como un líder o como la persona encargada, y a veces esa abstinencia no se reconoce y no se acepta como que hace parte de lo que se tiene que trabajar. Entonces, a veces esos síntomas los relacionamos con la enfermedad. Y hablando, digamos, de síntomas, una enfermedad puede tener muchos síntomas, pero de pronto la conoce más por un síntoma. Digamos que una enfermedad pueda tener 5 síntomas y que solamente usted se sienta enfermo cuando le duele la cabeza, digamos. Que solamente usted se sienta que tiene una adicción por tratar, solamente cuando se siente triste, pero de pronto ignora la euforia, ignora los vínculos familiares, ignora los círculos sociales, ignora su autoconfianza, ignora muchas cosas que hacen parte de esa abstinencia, pero que a veces no le son mostradas de la forma más normal o de la forma más lógica y que más sin embargo tienen que ser tratadas con la misma intensidad o con la misma seriedad que tiene eso que se está tratando, que es una adicción. Porque cuando la familia se les habla de que, de que pueden tener abstinencia emocional con el familiar, pues ahí cuando está en la fundación el familiar no los está haciendo sufrir, pero pueden tener una euforia que están ignorando y que puede ser parte de la abstinencia y síntomas de algo negativo que se puede estar moviendo en ese vínculo con esa persona. Y en ese vínculo con la droga de la persona que es consumidora, no solamente es consumir, en ese vínculo se mueven muchas raíces y una raíz no se ve. Cuando uno va a ver un árbol, uno le ve el fruto, uno le ve las hojas, las flores, ve si está seco, si no tiene hojas, ve si tiene hormigas, ve si tiene pájaros, ve si tiene muchas cosas, pero no le ve una raíz. Un árbol puede estar mal, estar bien, y nosotros lo juzgamos solamente por la parte que sobresale, pero no por la parte de la cual el mismo árbol se alimenta. Y a veces nosotros no identificamos de qué nos estamos alimentando, sino que simplemente juzgamos el proceso de nosotros por el tiempo. Y caemos en ese error de juzgar nuestro proceso solamente por las características que nosotros identificamos, pero no las que podemos identificar a partir del aprendizaje que podemos extender y de lo que podemos desarrollar dentro de nuestra visión para poder notar detalles en el proceso y para poder ser más minuciosos con la vida de nosotros que viene a tratar un proceso. El proceso no viene a tratar una adicción, sino a tratar una vida también. Y cuando vemos que la vida la componen muchas cosas,
pues entonces empezamos a ver que no es un proceso solamente de dejar de consumir, sino que es un proceso donde se viene a tratar la abstinencia en distintos niveles, donde se viene a tratar una abstinencia en sus prioridades, en sus proyectos, en lo que usted más quiere, en lo que usted ignora, en lo que usted ha aprendido, en lo que usted le falte. Entonces, se viene a tratar en muchos niveles, yo creo que este tema de la abstinencia, y que es muy importante que nosotros profundicemos, no solamente en el síntoma que para nosotros existe, sino el que existe para las personas que, digamos, ya pueden identificar un poco mejor la problemática. Entonces, por ahí veo conectado al apóstol. Buenos días, Felipe. Buenos días para todas las fundaciones, las familias, los residentes, los valientes que están ahí en su proceso. Bueno, aquí uniéndome al tema planteado, que como todos los temas tienen que ver con la problemática de las adicciones, y creo que hay que entender, y esto hace parte de lo que uno tiene que, de todo, yo digo, de toda la cartilla que uno se tiene que aprender, está aquí incluida la parte de la abstinencia, que es, hay muchos conceptos, hay muchos temas, todas las personas que han vivido o que viven la problemática tienen que enfrentarse contra este concepto de la abstinencia. Y hay muchos conceptos, hay muchas formas, hay muchas reacciones, hay varios tipos hay varios tipos de abstinencia también, hay que tenerlo claro. Está clasificado también dentro del tipo de consumo que presentan las personas también, y ahí se evidencian varios conceptos. Yo voy a tratar de, de explicárselo a usted de la manera más sencilla y como yo lo entendí, y me ha sido de beneficio. El organismo, cuando usted lo priva del consumo, cuando usted le suspende el consumo, hay unas reacciones, creo que Felipe mencionaba, hay unos síntomas, hay unos síntomas, ¿ya? Y más cuando las personas han creado una dependencia al consumo. O sea, la gran mayoría de las personas que llegan a la fundación no llegan porque estaban en una etapa experimental. La gran mayoría de las personas que llegan a la fundación es porque ya desarrollaron una dependencia y ya su estado estaba avanzado. O sea, ya hablamos de las etapas del consumo, y yo me atrevo a decir que la mayoría ya tenían una dependencia. Por eso, así se hayan metido en problemas, así lo hayan echado de la casa, precisamente todo lo que se originó fue de la dependencia para comer, para dormir, para vivir, para sonreír, para amar, para socializar. Pues estábamos condicionados y dependíamos del consumo, del consumo. Y bueno, cuando hay esa dependencia y nosotros voluntaria o involuntariamente suspendemos el consumo, inevitablemente nuestro organismo, nuestro ser, entra a evidenciar lo que se llama la abstinencia y empieza a experimentar una sintomatología. De hecho, dentro de las enfermedades, dentro del CIE-10, dentro del CIE-10, que es el manual donde se apoyan los profesionales para el tema de las enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud, donde está la clasificación. En ese orden de ideas, entramos allí y la abstinencia entra a ser parte de esas enfermedades y esos códigos de una enfermedad de salud mental. Entonces, hace parte de la enfermedad la abstinencia.
¿Es necesaria o es innecesaria? No, hace parte de algo que tiene que vivir todo adicto. Unos la viven de una manera, unos la sienten de otra manera, pero aparece esa sintomatología. Entonces yo la describo como la huelga. Su organismo y su ser entra en una huelga porque usted suspendió algo a lo que estaba habituado o a lo que usted era dependiente. Alcohol, droga, sustancia, juegos, sexo. Entonces vienen unas reacciones y viene una sintomatología y yo le digo, el organismo de uno entra en una huelga, se levanta un sindicato en nosotros donde hay unas reacciones, donde hay unas sensaciones y donde usted empieza a entrar, digámoslo así, como en una crisis. Muchos no saben enfrentar ni saben vivir la abstinencia. Es más, la abstinencia, usted no consume, usted ya no fuma, digámoslo así, pero usted puede estar en una abstinencia. ¿Por qué? Porque usted no ha erradicado el problema de raíz. Y cuando viene esa huelga a su organismo por el no consumo, muchas veces canalizamos esa abstinencia y la refugiamos en otro tipo de consumo. Entonces, hay otras personas que terminan consumiendo internet, celular y crean otras dependencias. No me voy a ahondar allí porque sé que hay dependencias, unas más dañinas que otras, pero somos dependientes al tinto. Yo soy dependiente al tinto. Lo que sí entendí es que no es tan dañino como la heroína, el bazuco, la cocaína, ya, el fentanilo y otro tipo de dependencias que pueda tener la persona. Pero en ese orden de ideas, uno puede, dentro de la abstinencia, no erradicarla, sino tenerla canalizada en otro tipo de dependencia. Es lo primero que yo tengo que decir. Entonces, para no sentir esa huelga en el organismo, en las emociones, para no presenciar esa sintomatología, usted tiene que darse cuenta y tiene que notar que no esté cambiando una dependencia por otra. Si no, usted no ha salido del círculo de la dependencia. Y muchas veces hay personas que cambian la dependencia y si cambia la dependencia, pues cambia la manera de manifestar la abstinencia. Normalmente, médicamente, clínicamente, según lo dice el CIE-10, que es el manual, según la Organización Mundial de la Salud, no hay una sintomatología específica. En todas las personas se presenta de manera diferente. Dolor de cabeza, estrés, ansiedad, sudoración, cólicos, vómitos. Ay, se me olvidaba la palabra cólicos. Sobre todo las personas que han consumido heroína, los cólicos y la sintomatología es fuerte, es severa, es agresiva. Y muchos muchachos no tienen la capacidad, la decisión, la determinación de enfrentar una adicción. La rumba, en una rumba de consumo, en el caso personal, yo llegué a soplarme un carro. Yo le digo a los muchachos, me lo llegué a soplar por heroína. O sea que, ¿cómo voy a negar una dependencia? ¿Usted sabe qué es soplarse o fumarse un carro? Todo. Hay personas que empeñan las zapatillas, una cadena, un celular, la cédula. Yo las prendas mías eran de un carro para la rumba. Que estábamos en una dependencia fuerte. Y yo no necesité ni una pasta de metadona, ni una pasta de metadona para enfrentar la abstinencia. Pero sí la tuve que enfrentar, tuve que vivir esos cólicos, tuve que vivir ese desespero. Ahora estoy viendo esa abstinencia del tusi. Ese tusi
está produciendo una abstinencia fuertísima y unas reacciones incomprensibles en muchas de las personas que han consumido esa sustancia. Pero ¿a qué voy yo y a dónde yo quiero llegar? Ya sabemos que la abstinencia, las reacciones fisiológicas o emocionales que puede tener una persona por suspender el consumo, y el cuerpo entra en huelga. Quiere matar y comer del muerto, se enoja, se deprime, se entristece, se angustia, porque todavía no ha entendido que en su ser ya no hay consumo o no debe haber consumo. Entonces, el cuerpo, como viene habituado, no ha reconocido una nueva información, y porque a usted lo cogen en la fundación y le cortan el chorro de una. Y yo creo que debe ser así. Ahora, hay unas metodologías que yo las respeto y que quieren que la persona sienta menos la abstinencia, las reacciones de la abstinencia, entonces le empiezan a hacer un desmonte del consumo. También ahora hay unas nuevas metodologías y son de ley: reducción de daños, mitigación, unos modelos donde usted fumaba 5, para que no se sienta tanto, le van desmontando, fúmese 4. Después de fumarse 4, le dicen fúmese 3. Después de fumarse 3, le van desmontando a 2. A mí me han llegado hartas solicitudes a la fundación para que implemente esa metodología. Y muchos me han dicho, ay, qué buena esa metodología. Fumamos 5, ahora fumamos 4, y hay muchos que les gusta. Yo personalmente soy de los que o se corta raíz. Sí. Voy para allá. Espéreme un momentico aquí, oiga, este año le abrió la puerta del carro y no se dio ni cuenta. Mira, yo personalmente soy de los que se debe cortar de raíz, pero pues tengo que acogerme que todas las personas no tienen los mismos criterios, los mismos pensamientos, la misma forma de pensar, pero yo le digo a la gente, si a mí no me mató la droga, no me mató la olla, no me mató los problemas en los que nos metimos, yo me llené de un pensamiento que me sirvió mucho. No me va a matar un cólico. Y enfrenté una abstinencia solo, sin medicamentos, sin nada. Ahora hay medicamentos, hay metadona. Ahora, si usted tiene trastorno de sueño, se medica. Ahora hay psiquiatría más, está más fuerte. Ahora hay psicología, todas las neurociencias, y aún así las personas no se recuperan. Ojo, hay muchos muchachos, no está determinado que usted pueda volver a presentar abstinencia. Normalmente se asume que eso es al inicio del proceso, pero hay otros estudios que usted puede tener abstinencia de consumo y le puede aparecer, así lleve años de no consumir o años de sobriedad, a usted se le puede presentar la abstinencia. ¿Y por qué? No depende de los cólicos, no le va a dar mareo, no le va a dar vómito, no le va a dar taticardia, no le va a dar escalofrío, pero usted sí puede tener otro tipo de sintomatología emocional. Y entonces podríamos hablar, según el manual, podríamos hablar de abstinencia dependiendo la sintomatología que usted presente: irascible, tristeza, angustia, ya no vomita. ¿Por qué? Porque ya usted eliminó, usted ya pasó el periodo de desintoxicación primario, donde usted después de una semana, un par de meses, usted ya eliminó mucho la química o las sustancias que habían en su cuerpo. Pero puede haber abstinencia, y ahí es donde yo le digo a los muchachos, usted se los está fumando en seco, usted está embalado en seco, no lo ha prendido el cacho, no ha montado la Kenworth de la montaña, no la ha montado la plateada, pero por la sintomatología puede estar presentando un cuadro de abstinencia. ¿Cómo? Y ahí es donde hay que prender las alarmas. Pensamientos donde quiero abandonar el proceso de rehabilitación, donde quiero abandonar el programa. Emociones fuertes,
tanto de ira, de enojo, donde quiere pelear usted con todo el mundo, o también donde presenta cuadros sin razón de tristeza, de angustia. Mire, le digo a los muchachos, todos tenemos días buenos y malos y todos tenemos días donde no nos aguantamos ni nosotros, pero ojo, prenda las alarmas. Si puede ser un cuadro de abstinencia, o sea, una reacción. ¿Por qué? Mire, el cerebro, perdón, la mente de nosotros tiene memoria. Y si a nosotros nos mencionan bazuco, heroína, marihuana, rumba, tusi, chacaleo, perreo, y nos mencionan unas ciertas cosas, nos hablan de la Kenbor, nos hablan del cacho, nos hablan de pucho, nos hablan de la letra, nos hablan de la muda. Los muchachos entienden un poquito la terminología, quizá los papás no tanto. Por eso nosotros damos una cátedra que se llama Carramanía, a que los papás se inscriban a ese curso y aprendan todos esos códigos. El que es un código que envía la Organización Mundial de la Salud para tener presente las enfermedades, tan todas generales. En la calle y en la droga también hay unos códigos que los muchachos son expertos y tienen más magíster y doctorado en ellos. Entonces, en ese orden de ideas, usted tiene que revisarles. Puede estarse levantando en usted una abstinencia que lo puede llevar al consumo. Normalmente yo no me hago trampa mental, ni me hago pajazos mentales, ni me engaño. Así como no me engañé en la fundación cuando estaba pasando esos cólicos durísimos por suspender el consumo, y me tuve que llenar de valor y tuve que entender que sueño, que mi organismo iba a normalizar, que mis pensamientos tenían que entender que ya no le podía dar gusto, no le podía dar lo que quería, en ese caso que era consumo. Pero 20 años después, reviso que no se vayan a despertar síntomas, porque la droga no deja de trabajar. Por eso usted ve que las drogas trabajan más de noche o a la madrugada que incluso de día. La droga no para. Y yo no puedo dejar de revisar si hay una sintomatología escondida que se pueda presentar así hayan pasado muchos años. Yo prefiero caminar alerta, yo prefiero caminar pendiente de que no vaya a aparecer una sintomatología. Claro, somos seres humanos, nos reímos, lloramos, nos enojamos, nos gozamos, claro, es que esa es la vida. Pero que esos cuadros vivenciales que yo esté presentando no vengan asociados a los síntomas, tanto del consumo y del no consumo, porque hay síntomas tanto en el consumo, pero también hay unos síntomas cuando se deja de consumir. Esa es la abstinencia, esos cólicos y esas reacciones que a las personas le dan cuando bruscamente, por voluntad propia, o así no sea por voluntad propia, sea paciente voluntario o involuntario, suspende el consumo. Ojo, eso se repite. No tengo el soporte para decirle a los 3 meses, a los 6 meses, pero la droga es un círculo. Y como la droga es un círculo, por eso se habla del círculo vicioso, a usted se le pueden repetir síntomas. El problema no es que le vuelvan a dar síntomas. El problema es que usted sepa manejar esos síntomas. Y muchas veces ya no necesita la pasta de metadona, pero necesita otro tipo de pastas. Ya no necesita pastas para dormir, porque cuando está la abstinencia hay una diarrea, yo no paraba de dar del cuerpo, o sea, y también hace parte del proceso de desintoxicación, pero le puedo decir, ya no voy a acudir al Sinogan, en mi época era el Sinogan para dormir. Ahora hay cualquier cantidad de medicamentos, clonazepam, lo que usted no se imagine.
levopramicina, el psiquiatra le formula, le envía todo lo que pueda estar pasando con la química de su cerebro y esas reacciones y él lo ayuda. Después de tantos meses de consumo, un muchacho con 3, con 6 meses, ya no va a pedir metadona, o sea que ya necesita otro medicamento. Cuando digo otro tipo de medicamento, es que usted necesita más terapia. Usted necesita trabajar más fuertemente en su recuperación, conscientemente en su recuperación, para que desaparezca esa sintomatología. ¿Cómo la presenta usted? Evalúelo. Hágase una introspección. ¿Está presentando sintomatología nuevamente? Puede haber un consumo escondido, puede haber un deseo en su subconsciente o aún en el inconsciente donde le esté reclamando su memoria. Cuando usted se pegaba esos pipazos y quedaba por allá en un viaje en un Júpiter bien elegante, ¿será que nos está reclamando alguna parte de nosotros? Porque todavía nosotros no podemos borrar de la memoria que nos recreamos a como pasa. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me oyen? Hola, 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 ¿me oyen? Hola, Se oye, hola, 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 se oye. aló, aló. Sí, señor, sí. Sí, señor, sí, apóstol. Bueno, yo ya que voy a cerrar la idea y yo creo Sí, escucha, apóstol. voy a cerrar la idea, es que aquí la señal me juega en contra. Bueno, entonces, resumidas palabras, conclusión de lo que les expongo. El cuadro de abstinencia normalmente no lo podemos dejar cuando la persona inicia el tratamiento. Pueden aparecer, aún hayan pasado años de recuperación. ¿Por qué se determina? Por una sintomatología, lo decía Felipe. ¿Qué síntomas está presentando usted? Ojo, tanto en la fundación no se halla, no se encuentra, choca con una cosa, choca con la otra, se deprime, se entristece o está más contento de lo normal, está más confiado de lo normal, revise esa sintomatología. Pero, oh, padres, familia, profesionales presentes, esa sintomatología también puede aparecer después de la fundación. Y los papás ven esos síntomas en su hijo y no hacen nada. Si usted se lleva a su hijo para la casa y le ve un síntoma, llame nuevamente a la fundación y llévelo nuevamente a la fundación antes de que recaiga, antes de que la embarre. No se engañe en su cabeza. Si hay síntomas, algo está funcionando mal. Algo pasó. Y los papás se llevan a los hijos, están viendo todos los síntomas de abstinencia y no piden ayuda, no llaman, venga por él nuevamente. Si está en la fundación, todo el día estamos luchando con la abstinencia, todo el día los terapeutas, los líderes, los profesionales, los pastores, los que estén en la fundación, los mismos residentes, se están batallando con la misma abstinencia, sino que no se dan cuenta, no lo tienen identificado. Se mueve, se vota la abstinencia en la fundación. Ya no se vota la droga, pero se vota la abstinencia y se refleja de muchas maneras, de muchos, sí, está hasta el que quiere comer que da miedo, el que come las uñas, el que quiere salir corriendo en un cohete, el que todo, revíselo, hasta en la manipulación hay abstinencia. O sea, ya no se vota la droga en la fundación porque no es permitido. De llegar a la fundación, pues hay un grado de abstinencia. Pero empieza la abstinencia cuando usted suspende el consumo, cuando usted sabía que ya era por la mañana y nada, que había traba, que ya es por la tarde y no hay traba, empieza la huelga,
empieza la huelga en nuestro ser. Pero ojo, esa huelga puede aparecer más adelante. Y si usted ya está fuera de la fundación, puede presentarse unos síntomas. No podríamos decir de una, no, es abstinencia, pero si hay unos síntomas, usted empiece a analizar si es derivado a eso. Oiga, y los papás están viendo que el hijo está presentando una sintomatología y no hacen nada. Ay, don Matías, ¿será que mi hijo consumió? ¿Será que mi hijo está que consume? ¿Serán ganas de fumar, don Matías? Ay, madre. Está que se sopla la olla entera. Hay un término terapéuticamente, está astemio. No me da el tiempo para exponerle. Está, yo le digo, muchos están reprimidos en la fundación porque no pueden ir a soplar. Y cuando uno le dice a un muchacho, quiero irme, quiero puerta, y yo le digo, hijo, no puedo dejarte irte a soplar, esa persona está en ese cuadro de abstinencia, pero yo voy a ir a esos términos, los hemos ido adoptando por la experiencia. Yo le digo, está reprimido. Por eso cuando no manejaron la abstinencia, me decía antier, una mamá, ¿por qué un muchacho después de 1 año, 2 años, don Matías, si estuvo todo ese tiempo en la fundación, sale y no pasó 1 o 2 días a soplar? O sea que esa persona estaba astemia, le llaman terapéuticamente. Y yo le digo, estaba reprimido, y yo he dado ya esa cátedra, estaba reprimido y salió, fue a soplar con más fuerza. Hay otros que no están solamente reprimidos, yo le digo comprimidos. ¿Cómo salen? Disparados, un aire, por eso la pipa de gas hace tanto daño, porque es un aire comprimido. Y si las tallan, sale con tanta velocidad esas partículas de esos metales que eso es lo que realmente hace daño. Cuando eso sale así disparado, porque no manejó su abstinencia. No supo identificar los síntomas, mamá, papá, profesional. Mire los síntomas que está presentando la persona y revise si es una abstinencia, es un deseo de consumo o está pasando otro tipo de cuadros. Por eso ahí se necesita la ayuda de las personas que tienen la experiencia, que tienen el conocimiento. Corra, corra y no le dé pena decir que así lleve 6 meses sin consumir, lleve 1 año, así ya tenga un cargo en la fundación. Ya está que se sopla, está que se sopla. Revisemos eso, muchachos, maduramente, haga un examen, identifique este gigante, que este gigante hace parte de algo que no va a desaparecer. A usted se le puede presentar. Eso sí me hago responsable. Usted puede llevar muchos años, Matías se hace responsable, que a usted se le puede presentar una sintomatología muchos años después. Nadie está exento. Y yo prefiero activar factores de protección en mí, así como cuando le hablan de una ruta, si tiene peligro, si hay una emergencia, llame a tal número. Prefiero tener los factores de protección activos en mi vida para después no tener que lamentarme. Entonces, un abrazo. Después vamos a hablar de que puede haber una persona reprimida o comprimida por el no consumo, pero no es garantía de que esa persona en este momento goce de una verdadera sobriedad, goce de un verdadero autocontrol de su vida y goce de un señorío sobre su ser. O sea que realmente usted tiene el mando y el control de su vida y que lo que usted está presentando no es porque lo condicionaron a no consumir, porque como hoy en día muchos de los procesos y de los pacientes, el perfil de ellos fue involuntario, no quieren cambio, no quieren dejar la droga, aman la droga, entonces ellos no han suspendido el consumo, se lo suspendieron, que es diferente. Y no es lo mismo cuando usted se lo suspenden a cuando usted tiene claro que tiene que suspenderlo por iniciativa propia y que usted tiene que luchar mañana, tarde y noche para que no haya aparecer ese consumo. Entonces van a haber unas reacciones
todos los organismos no son los mismos, no se lo voy a hablar específicamente, o que porque usted consumió esto, lo otro, porque usted no generó dependencia, o porque usted se fumaba el bazuco en el Hotel Inter y los otros se lo fumaban allá en Sucre y usted se lo fumó en el Hotel Inter o se lo fumó en Ciudad Jardín. Nada, no me gusta especificar. La droga a todos es la misma basura donde sea, pero sí, según nuestra fisionomía, nuestra personalidad y unos factores, no reaccionamos de la misma manera. Es más, en consumo, a todo mundo no le da la misma paranoia, no le da el mismo embale. Todo mundo, esa es otra palabra que de pronto los papás no me van a entender, a todos los hijos no les da el mismo embale. He visto muchachos que con el consumo se quedan estáticos, quietos ahí, momificados, se quedan dormidos con el control del televisor. Pero he visto otros que con el consumo y aún con la misma droga les da por darle puños al aire. Ahí es donde yo le digo a los papás, yo le digo, es que usted no sabe cómo se transforma su hijo. Y empiezan a darle puños al aire, empiezan a hablar con los amigos imaginarios. A todo mundo el embale le da diferente. A todas las personas también les da la abstinencia de manera diferente. Entonces, bueno, no siendo más, muchachos, me despido. Ese es mi aporte. Continúen allí. Y vamos a seguir hablando también esta semanita de la abstinencia para que nosotros tengamos esta herramienta. Los papás puedan revisar síntomas en sus hijos, síntomas en la visita, síntomas en su forma de pensar. Entonces ahí mismo los papás no se dan cuenta que es un síntoma que está presentando su hijo y ya le echan la culpa a la fundación, le echan la culpa al compañero, le echan la culpa a la visita, le echan la culpa a la llamada y no se han dado cuenta que su hijo está escoliqueado y posiblemente está embalado en seco. Un abrazo muy especial para todos. Continúen ahí, muchachos. Gracias, bendiciones y con la ayuda de Dios y la voluntad de ellos que tienen que tener voluntad. Amén. Se le cede la palabra Amén, gracias, apóstol. al pastor Luis. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí o me acerco más? Sí se la escucha bien. Ahí Escucha está bien, bien. pastor. Ahí está bien. Muy buenos días para todos. La verdad, es un Buenos placer días. estar acá. Gracias, como siempre lo digo, por su tiempo, por todo lo que dedican a esto que es tan importante para las familias, para la vida de los muchachos, para todos. Había un grupo de pescadores y Jesús pasa y comienza a llamarlos. Y ellos, dicen las escrituras que muchos dejaron sus redes y salieron con él o se fueron tras él, porque les dijo que de ahora ya serán pescadores de hombres. Pero pasado el tiempo, muchos muestran en los pasajes de los evangelios que muchos regresaron a la pesca, porque tal vez no habían entendido el significado de la salvación y de la tarea que quería Dios a través de su Hijo formar en ellos. Así mismo nos pasa a nosotros. Llegamos a una fundación y no entendemos los procesos, la dinámica. Y cuando llega la abstinencia, por eso muchas veces queremos abandonar o en muchos casos abandonan, huyen y con el lamentable resultado de que vuelven atrás, vuelven al consumo. Este síndrome de abstinencia dice que se da cuando de manera repentina se abandona el uso de cualquier tipo de adicción. En el caso particular de nosotros, pues las sustancias psicoactivas. Y cuando regresamos a la realidad, pues lo primero que reacciona es la parte física. A algunos les da diarrea, a unos les duele la muela, a unos, y cuando esta parte se supera, que diría yo es un corto tiempo, pues reacciona el alma. Y cuando reacciona el alma, ahí es donde tenemos que entender el verdadero proceso de rehabilitación. Porque es que la parte física, yo lo he dicho aquí muchas veces, es la última
Cuando usted cae en la adicción, es la última que refleja síntomas. Cuando lo empiezan a ver deteriorado, cuando te empiezan a ver más delgado, cuando te empiezan a ver que ya tienes que abrirle otro hueco a la correa. Ahí como que la familia empieza a entender de que este hombre, ¿qué era lo que está haciendo? ¿Era verdad lo que dicen los vecinos? ¿Será verdad lo que dice el vigilante del barrio que lo ve llegar moviendo la quijada y esto? O sea, pero ya el problema viene de mucho antes. En la rehabilitación o en la regeneración o en los procesos, lo último, lo primero que cambia es la parte física. Por eso muchas madres y muchos padres se ven contentos cuando los ven más cachetones, más gordos, con más peso, ya abandonan el último hueco de la correa y pasan al siguiente y empiezan a mejorar físicamente. Pero resulta que el síndrome de abstinencia, diría yo, y lo quiero comparar hoy con algo que yo ya he enseñado en algunos lugares, el DPB, el desarrollo para beber o drogarse. Eso lo manejan los alcohólicos anónimos y creo que en algún lado los eneáticos, llaman ellos, o sea, estos procesos que pues la verdad muestran cosas muy interesantes. ¿Cómo sabemos que alguien está en abstinencia o tiene el síndrome? Cuando sus emociones no alcanzan a tener un equilibrio. O sea, el día lunes, el día viernes que le dicen que hay visitas y que va a venir la mamá, el péndulo se va de una manera positiva a unas emociones que, el domingo viene mi mamá y el sábado usted se alista y está emocionado y se acuesta pensando. Cuando usted no tiene equilibrio sobre esas cosas, sino que esas cosas que podrían decirse que son casi que infantiles, te mueve, usted puede estar en un síndrome de abstinencia, porque el día lunes, si usted se levanta otra vez con la realidad, con las responsabilidades, con la madrugada para el devocional, con ciertas cosas, su DPB se va para el otro lado. Sus emociones nunca alcanzan el equilibrio. Ahí se sabe usted que está en abstinencia, porque hay algo en su cuerpo que no está bien, hay algo en su alma que no está funcionando bien. ¿Y qué hablar del espíritu para alcanzar allá lo que decía esta mañana el apóstol en el devocional? Todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, que alcanzar el equilibrio. ¿Viene o no viene? Es mi vida, es mi proceso, es la metodología que estoy tomando para mi vida, es para mejorar. Entonces, cuando usted logra entender qué es lo que está haciendo realmente en la fundación, pues sus emociones comienzan a alcanzar el equilibrio. Y no hay nada que te pueda mover de tu objetivo. ¿Cuál es? El recuperarnos de las sustancias químicas. Pero la abstinencia te lleva a reaccionar en cualquiera de los péndulos, en cualquiera de los lados del péndulo. Te mandan la carta. No, yo no quiero volver con usted. Usted para mí murió. Usted te mueven las emociones. Te mueven las emociones. Miren, he escuchado, no lo he visto lo que voy a decir, lo he escuchado y creo que puede llegar hasta ese punto. ¿Por qué se da la abstinencia? Es porque todas las drogas psicoactivas o todas las adicciones que coja cualquier ser humano tienen un ingrediente adictivo. Y en alguna vez lo escuché el apóstol, creo hace mucho, hay como 2 o 3 años, que más que la adicción a las drogas, más que una parte física, tiene un ámbito espiritual. Y resulta ser que alguna vez escucho que al bazuco le raspan hueso de muerto, para crear más adicción. Y fuera de eso, le hacen unos rezos para crear más adictos y más clientes y atrapar más a la gente. Yo sé que si yo le pregunto a los que están acá sentados, y si todos los que estamos aquí sentados nos vamos en este momento para el sur y comenzamos a hacer una encuesta, ¿usted quiere seguir llevando esa vida que lleva? ¿Usted quiere seguir con esa adicción y véase cómo está? ¿Usted quiere vivir así? No, yo quiero salir de acá, pero no puede. ¿Por qué? Porque la adicción y esto que hacen con la droga hoy día
es la que no te atrapa, te encarcela y no te deja salir. Por eso cuando llegas a los procesos de rehabilitación, reaccionas ante esto. La abstinencia reacciona y te empieza a dar de todo. Y ya quiero ser buen papá, y yo quiero trabajar, yo quiero estar con mis hijos. ¿Sí ven? Eso es abstinencia. Ese es el síndrome. No es que tú quieras ser buen papá, porque ni siquiera puede con vos. No puedes terminar un proceso como este. Te dicen 18 meses, mira, ya sé que estábamos en diciembre aquí desarmando ese pesebre y ya vamos a terminar febrero. Esta semana y seguimos con marzo. La vida continúa. Es fácil, lo que pasa es que tenemos que concentrarnos día a día en el proceso. Vivirlo con pasión, y entre más lo vivamos con pasión, más rápido salimos de esto. Más se dan las cosas, pero si nos levantamos a luchar contra lo que nos quieren ayudar, lo que nos quieren hacer con nosotros, luchamos contra el lugar, luchamos contra la metodología, luchamos con la familia, vivimos perdiendo día a día, mes a mes. No, pero si él estaba bien, apóstol, mire que él salió, uy, estaba más gordito, más bonito. ¿Qué pasó, apóstol? Y preguntan al apóstol qué le pasó. Y preguntan al director, al terapeuta, a Leonardo, a Romero, ¿y qué pasa con él? Que es que pagamos, y resulta que no logramos entender qué verdaderamente es el proceso. Por eso siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, las familias que se conectan día a día, devocional, los lunes, los miércoles, a esta escuela de salud, si ustedes se alcanzaran a imaginar la dimensión favorable para todos nosotros, la manera de crecer en los procesos, la manera de interpretar. Por eso me alegra cuando hay madres y padres que ya reaccionan ante cualquier movimiento de su familia, de su hijo, para mejorar. ¿Hasta qué punto ha llegado la humanidad? Nosotros tenemos el poder, siempre lo he dicho. No le pidamos a Dios que nos ayude a abandonar el uso de la droga. Digámosle a Dios gracias, porque ya lo hiciste por mí. Gracias porque fuiste a la cruz, mandaste a tu hijo y hoy yo tengo libertad de elección. Pero la abstinencia nos lleva a la preocupación, a la ansiedad, a la fatiga mental. Relajémonos, hay otro cocinando por nosotros. Hay otro pagando un arriendo a este lugar para que nosotros respiremos hoy aire puro y tengamos tranquilidad. Solo metámonos en el proceso. No dejemos que la ansiedad y este síndrome tan grande, porque es de los más grandes creo que hay, que nos lleva a desviarnos de nuestro objetivo. ¿Sabe qué es lo más tremendo de la abstinencia? Usted no se da cuenta cuando usted la tiene. Alguna vez, cuando manejé fundación, había un muchacho que estaba conmigo ahí, llevaba como unos 7, 8 meses, creo yo, de tiempo. Recuerdo que ya estaba anocheciendo, estábamos afuera de la fundación y lo vi azarado, ya había discutido con 2 compañeros. Y le dije así, palabras textuales. ¿Sabe qué le pasa a usted mismo? Que tiene ganas de soplar y no ha dado cuenta. Y me miró a los ojos y se quedó pensando y duró 4 años conmigo. Y él nunca se le olvida eso y siempre me lo iba recordando cuando me encontraba con él. Ese día entendí que estaba mal y llevaba 8 meses en el proceso. Tenés ganas de soplar y no te das cuenta. Es que de buenas intenciones está pavimentado el infierno, pero si no hay herramientas para esas buenas intenciones, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo lográs? No, yo quiero trabajar para mis hijos, que yo tengo que producir. Chévere, bacano, es que nadie te está diciendo que lo que estás diciendo sea malo. Pero ¿qué herramientas tenés? Si has entendido la dinámica de la vida, porque es que la droga nos saca de la realidad y nos monta en la fantasía de que todo marcha bien, bacano. Y ahí sí, cuando estamos en el Sucre no hay hijos, no hay mamá, no hay esposa, no hay tío, no hay primo, no hay hermano, no hay nadie, nadie existe. Todo el mundo empieza a existir
empezar a hacer bien, pero es la abstinencia que está en vos que reacciona y querés todo hacer todo ya, y querés ya, y querés ya. El inmediatismo que dice Leonardo. Así que tenemos que aprender a identificar la abstinencia. Identificémosla en nosotros, no en los demás, en cada uno. Mirémonos y revisemos. Eso es lo que pasa, esa es la reacción del alma, mente, voluntad y emociones. ¿Cómo reaccionar ante esas cosas? Así que Dios los bendiga, muchas gracias, Felipe. Gracias, Gracias. pastor. Amén. Gracias. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias. Algo Gracias. que yo puedo notar de la abstinencia es Amén, amén. Muchas gracias. como puede darle una gran importancia simplemente a algo que se vivió y que se adquirió, pero que no se adquirió desde siempre, sino que adquirió en el transcurso de lo que hemos vivido. Y eso hace que otras cosas que sí son importantes se desplacen y que pierdan de pronto el lugar y el rol que de verdad tienen como prioridad en nosotros. Y lo de la abstinencia se deriva en las sensaciones que la persona empieza a presentar y que eso afecta las emociones y eso se empieza a volver como en las prioridades de la persona. O sea que desde una abstinencia la persona puede volver su propia vida, la puede volver algo menos importante que eso que le está haciendo falta. Y el apóstol hablaba de la dependencia. Y en la abstinencia, cuando falta algo que hizo parte fue de una dependencia, pues nosotros tenemos que empezar a pensar digamos, no pensar con las emociones nomás, ni con los sentimientos, sino que empezar a pensar es como debe ser. Y si es algo que estuvo con una dependencia en nuestra vida, pues empezar a pensar cómo eso cuando nos falte va a empezar a reclamar su puesto o va a empezar a hacerse dar importancia en nosotros y que nosotros necesitamos trabajar para poder conocer eso y para poder conocer que esos síntomas arrastran la vida de la persona. Sí, entonces, por lo menos hay personas que, digamos, puede pasar que una persona con un síntoma de algo, como una persona cuando dice, no, yo cuando no como, estoy de mal genio. Cuando me duele mi pie o mi mano, entonces estoy de mal genio. Y entonces, ¿hasta dónde se extiende ese estado emocional? Hacia que pueda pasar, hacia que estemos de pronto frente a una oportunidad o que estemos frente a nuestras prioridades y las volvamos un tema secundario y volvamos nuestra propia vida un tema aparte de lo primero. Empezamos a darle otro valor a la ayuda que necesitamos. Empezamos a darle valor a lo que nos permite a nosotros identificar esa abstinencia. Empezamos a dar un segundo lugar o un tercer lugar. Entonces hay que mirar qué es lo que nosotros estamos trabajando para que se haga parte de la actividad mental en nosotros. Que el apóstol ahorita hizo un comentario de que hay que activar. Y a veces la actividad no se tiene bien enfocada. Se tiene más actividad para abstinencia, para hablar de lo que no se tiene, que lo que sí se tiene.
Entonces, a veces nos hacen falta cosas que no son necesidad y que nosotros las hacemos ver como necesidad en nuestra vida. Para nosotros es muy necesario cosas que son inútiles para nosotros, que son dañinas, y empezamos a buscar cosas que se disfracen de útiles para poder justificar esa abstinencia y que se pueda materializar en algo muy diferente a lo que la estamos disfrazando. Por eso la persona a veces llega a la fundación y empieza a ser buen hijo. En la fundación tiene un día de sobriedad y ya es buen hijo, ya está contento con el proceso, ya la tiene clara, ya reflexionó, ya se arrepintió, ya se concientizó, ya le entregó su vida a Dios, ya hizo todo lo que tenía que hacer, solamente porque se vio que no tiene el consumo. Y empieza a disfrazarse esa abstinencia y la persona no está consciente de que está disfrazada esa abstinencia, pero la persona lo ve como que ya lleva mucho trabajo hecho, sabiendo que eso no es de tiempo, sino de constancia. Cuando es de constancia, ni para qué contar el tiempo en una fundación. Si es de constancia, no es si usted tiene que hacer un tiempo, sino de que tiene que hacer lo que hay que hacer. Entonces es muy diferente el enfoque para que esa abstinencia no se siga desarrollando en uno. El problema no son las condiciones que se tienen en el momento, sino de que se tenga que hacer lo que hay que hacerse. Porque la persona empieza a decir, no, pues el proceso iba bien hasta que me pasó esto, hasta que me dijeron esto. Y no se está dando cuenta de que hasta que le movieron el piso con algo, entonces ahí sí él está manifestando, puede ser unas ganas de consumir, pero que llegan disfrazadas de otra cosa. Entonces hay que identificar muy bien cómo la abstinencia se puede disfrazar. Y eso yo creo que es un aprendizaje que en la fundación se da y que eso es lo que se trabaja bastante. El apóstol estaba diciendo que uno de los mayores factores de recaída es no tener alerta, no tener factores de protección activados, que es uno de los mayores factores de recaída. Cuando se deja el factor de protección. En la escuela pasada yo terminé hablando de que tenemos que buscar lo que nos centra a nosotros en el proceso. A usted lo centra la familia, lo centran las amistades, lo centra el que llega nuevo, o lo centra tener tienda, o lo está centrando la terapia, la parte espiritual, la introspección, porque entonces tenemos que diferenciar qué es lo que nos centra a nosotros y empezar a activar el proceso por medio de eso. La rehabilitación viene por la actividad de los factores de protección en la vida de uno. No la actividad suya física, sino la actividad de los factores dentro de la persona. Eso es lo que rehabilita, porque es que la rehabilitación no es rehabilitar cosas muertas, sino rehabilitar cosas quietas. ¿Y cómo se rehabilitan? Pues poniéndolas en actividad, pero poniendo en actividad el factor de protección. Entonces, hay que mirar cómo se disfrazan esos síntomas. Para mí cualquier síntoma prácticamente lo relaciono es con un síntoma más allá, con un síntoma más grave, con un síntoma de recaída, con algo que está mal. Porque cuando minimizamos
Ahí es donde estamos dejando que la abstinencia nos engañe a nosotros. Cuando usted dice, no, no más hice esto, o es que esto no era con mala intención, por algo en la fundación le empiezan diciendo a uno lo que se le diga, se responde sí señor, o acepto, o simplemente parando de receptivo, estando recibiendo la ayuda. Porque la abstinencia se disfraza de excusas, se disfraza de, como dice el pastor, de buenas intenciones, se disfraza de que yo tengo derecho a sentirme así, de que yo tengo derecho a que no me digan esto, de que, o sea, nos escudamos en unos falsos derechos y nos escudamos en una abstinencia que se está disfrazando y que no nos damos cuenta. Y que se está disfrazando es en un estilo de vida que nos va a destruir, pero que nosotros pensamos que estamos guardando algo que está bien. Entonces, en esa abstinencia nosotros tenemos que conocernos cada día y no suspender ese factor de protección en nosotros. Así hayan equivocaciones o haya, digamos, cosas en las que nosotros tengamos que seguir trabajando. El factor de protección es el que nos puede asegurar y el que nos puede dar más garantías sobre el proceso. No soltar esas normas, no soltar la forma en la que nos enseñan a ser disciplinados, no soltar esa templanza frente a las emociones, frente a las personas que hacen parte de la vida de nosotros, ser menos influenciable por esas emociones, saber que la abstinencia tiene muchas caras y que así como se le presenta, o sea que la abstinencia se puede presentar de unas formas que son lógicas para uno, pero que también se le pueden presentar de la forma que uno menos espera. A mí por lo menos una forma en la que yo veo que se puede presentar la abstinencia es cuando uno le dice a una persona que está haciendo las cosas bien. Porque ¿qué pasa con la persona? Pues la persona se queda quieta. La persona deja de tener actividad en los factores de protección porque piensa que ya no necesita y que no necesita darle continuidad porque piensa que como ya le dijeron que está bien, entonces le dijeron que se detuviera ahí, pero no que siguiera en una actividad. Y a veces se malinterpretan cosas que deberían ser de ayuda, las malinterpretamos y nos confiamos. Entonces puede venir de muchas formas. Esa abstinencia cuando nos negamos a que las cosas tengan que venirnos a formar y a venirnos a pulir. Cuando negamos que necesitamos que nos tallen a nosotros, que nos guíen, que nos digan que hay que pedir permiso. Cuando no reconocemos la necesidad de eso, se nos puede estar manifestando la abstinencia y no nos damos cuenta o no prestamos atención, no nos importa y entonces se puede perder el progreso que se lleve dentro del proceso. Y así sea lo más mínimo, ese progreso se debe cuidar con esos factores de protección. No cuidarlos a mi manera, porque cuando yo cuido las cosas a mi manera, tengo abstinencia ahí. Cuando no permito que me digan nada, porque yo ya sé cómo cuidar mi proceso, cuando no permito que me digan las personas encargadas de decirme a mí las cosas, porque no es escucharle a todo el mundo lo que tiene para decirme sobre mi proceso. Y en esa abstinencia yo tengo que entender que a veces me gusta el facilismo y que me gusta el que me ponga las cosas más fáciles, sea familia,
sea compañero. A veces la familia no quiere hablar con el director porque no le pone las cosas fáciles. Prefiere hablar con el familiar porque sabe que le busca la forma de que se den las cosas. Y a veces ese facilismo es abstinencia. Cuando queremos es darle forma a lo de nosotros, pero no queremos que nos formen nuestros planes, que nos formen el carácter y que nos digan a veces que no. Y a veces a veces creemos que solamente la abstinencia la vamos a evitar en el sí. Entonces, es muy importante ver esas caras que puede tener la abstinencia. Como decía ahora, hay enfermedades que, digamos, cuando era lo de la pandemia, las personas, digamos que tenían presente algún síntoma. Uno decía, no, pues es como una gripa, de ahí empezó a salir que era pérdida de olfato, que era pérdida del gusto, que eran otras cosas. Entonces, cuando a veces la persona llega a la fundación, para esa persona ya está claro que es una abstinencia. La persona dice, no, pues si no está hablando de drogas es porque está bien, si está gordo es porque está bien. Si está bien arreglado es porque está bien. Pero no se mira más allá a ver de dónde puede provenir esa enfermedad. A ver dónde es que dónde es que se guarda esa enfermedad, si se guarda en lo exterior o si se guarda prácticamente sin mostrar muchos síntomas. Y hay parte de la enfermedad donde usted puede estar sin síntomas, pero le dicen usted es un enfermo y la gente no cree. Donde le pueden decir usted está enfermo, usted está que acaba con todo con todas sus oportunidades y la persona cree que es mentira. A veces yo he visto que muchas veces les dicen a las familias, muchas de las familias acaban con los procesos, pero a veces se ven conductas repetitivas. O sea que se sigue viendo la falta de identificar y la falta también de escuchar a las personas que detectan síntomas más allá de los que yo puedo detectar. De las personas que hacen esos exámenes, como exámenes médicos, y que dicen, vea, aquí hay estos síntomas, los otros, pero lo que hacemos es ignorarlos. Y cuando llega la enfermedad, pues llega más fuerte. Entonces yo creo que esas personas, así como uno le da el derecho a un médico de que lo recete a uno, se le debe dar más peso a la palabra de las personas que están encargados de una vida en ese momento en la fundación. No están encargados de una bolsa de droga, no están encargados de un cigarrillo, sino encargados de una vida. Y a veces como se da la persona que ya no está consumiendo, creen que la vida ya se salvó. Y esa abstinencia puede estar ahí viva, pero no manifestada en síntomas. Entonces pueden haber diferentes niveles de sintomatología. En estos procesos a veces pasan tantas cosas que pueden haber personas con muchos síntomas y a veces o sea, y hay casos en los que esas personas pueden
tener un cambio más rápido que personas que no muestran los síntomas. Porque eso es así, hay de todo. Y como se sospecha del que tiene síntomas, puede estar la sospecha del que no tiene síntomas. Porque es que una persona a veces decide mostrar síntomas porque sabe cómo esconderlos y sabe cómo moverse en una fundación para que no le digan nada. Y pueden haber otros que muestren muchas cosas, pero que en sí también están recibiendo y que están en ese proceso de que les empiece a salir cosas negativas, pero que también están permitiendo en el fondo que entren cosas positivas, y que a veces uno juzga es el árbol por sus ramas y no por sus raíces. Entonces, así como esto no es algo que sea, digamos, de que solamente el síntoma sea una muestra de que no se está trabajando, también se puede decir que a la falta de síntomas hay que seguir trabajando cosas, y que es de constancia, que no es a veces de lo que muestra la persona, sino que es de constancia, en la constancia que la persona se vaya limpiando, y que la persona vaya, digamos, desarrollando más capacidades para poder enfrentar cosas. Entonces, en esa abstinencia se ven muchas cosas que debemos tener presente. Entonces, por acá hay una persona que va a dar un aporte. Muy buenos días para todos. Primeramente agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Ya todos los lunes, todos los miércoles se ha convertido en una bendición constante, pues poder compartir de lo que no solamente hacemos en la mañana, el devocional, sino también pues este espacio. En este caso, con lo que nos hablan con respecto a la abstinencia, acabé de hacer algo pues que me pareció muy interesante, porque no solamente es mirar la abstinencia, sino las reservas de consumo, ¿no? Una persona que ya presenta la abstinencia de una manera no corporal, como puede ser una persona que está recién llegada, que siente el cólico por la heroína, que tiene ganas de consumir, que le hace falta lo que es la base, el bazuco, la marihuana, le hace falta sentir esa traba, esas ganas de, por ejemplo, cuando uno va a comer y no puede comer si no está trabado. Entonces, pues, esa es como la primera etapa, ¿no? La cual, pues, ya después de la abstinencia corporal empieza a haber una abstinencia más de la sensación y la emoción que generaba la sustancia. Como por ejemplo, digamos que la sensación de esa locura de uno estar yendo de un lado a otro, de digamos una fiesta, lo que son las emociones, ese acelere también, como por ejemplo lo que produce la cocaína, el perico, todo ese tipo de sustancias que son estimulantes. Pero entonces, ¿a qué los quiero llevar yo y en qué se basa mi compartir en este espacio? La reserva de consumo. ¿Cómo yo me doy cuenta de ese síntoma si verdaderamente no voy a revisar lo que estoy albergando en mis pensamientos? Hay una frase en comunidad que es muy conocida que dice: no dejes que los pájaros de la ambivalencia hagan nidos en tu cabeza, espántalos. Muchas veces albergamos pensamientos y los consideramos, los contemplamos, y no nos hemos dado cuenta que ahí ya hay síntomas. Hay muchos pensamientos que nosotros albergamos en medio del proceso. Está pasando el tiempo y van pasando las etapas, van pasando los primeros meses, pasan las primeras crisis. Ojo, siempre crisis, momento de mejorar o empeorar. Crisis, momento de mejorar o empeorar. Entonces, cuando empiezas a pasar una, empiezas a pasar la otra, empiezas a superarte, también llegan cierto tiempo en el proceso, año, después del año, empiezas a albergar unos pensamientos. Ejemplo, una persona que le haya gustado mucho viajar, andar el mundo, andar la locura, así de un lado para otro,
personalmente yo era uno de esos. Y justamente con este ejercicio que acabo de hacer, me doy cuenta que en una reserva muchas veces uno alberga síntomas. ¿De quién depende darse cuenta de que esos síntomas lo están llevando al pasado, a esa persona irresponsable, esa persona que no asume, que sencillamente le es muy fácil decirle no a la responsabilidad de antes tener que asumir con valor, con valentía, decir, sí señor, estoy aquí para aceptar, para cambiar, para hacer las cosas como tienen que ser? Entonces, me parece muy interesante el poder revisarse, el poder mirar esos pensamientos, sentimientos, lo que nosotros albergamos, la reserva. Esa reserva muchas veces no necesariamente uno la tiene considerada como una reserva de consumo, que uno pueda decir, no, es que yo más adelante voy a hacer directamente. Sé que, por ejemplo, guardo un pensamiento que diga, yo voy a terminar haciendo en el futuro X cosa que implica consumo. No. Quitas la X y pones, por ejemplo, no, yo quiero simplemente en cierto tiempo de mi vida alejarme de todo mundo y no volver a saber de nadie. O simplemente yo quiero albergar en mi mente y en mi corazón que yo no voy a volver a respetar a mi papá o a mi mamá porque me fallaron y porque sencillamente hoy considero que no es posible el perdonar, o porque sencillamente considero que más adelante, ¿no? El más adelante, me guardo esto para después responder de cierta manera y no es la manera adecuada. ¿A qué les invito? Y mi aporte va enfocado básicamente en que no es solamente el síntoma que es consciente. Muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. Muchas veces muchas personas creen que están haciendo las cosas bien, pero ni siquiera se dan cuenta que están en el error, que están en un proceso de recaída, que están en este momento viciados aún con ese viejo hombre. O sea, prácticamente creen que están bien, pero en verdad no se han dado cuenta que están parados en palabras y están parados en cosas que no tienen pies ni cabeza. ¿A qué nos lleva verdaderamente un proceso en el cual no solamente queremos estar abstemios o abstinentes? Es una sobriedad, es un buen juicio. Y por ejemplo, a mí me parece muy interesante lo que dice mi líder Felipe. Hablamos de paciencia, hablamos de muchas otras cosas que vienen producto de un proceso y aún así queremos seguir viendo el tiempo en el cual estamos acá y no vemos que verdaderamente es toda la vida. Entonces me parece muy importante mirar las reservas en las cuales tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, los sentimientos que albergamos con respecto hacia las mismas autoridades de nuestro proceso, nuestros compañeros, hacia nosotros mismos. Entonces es muy importante ese buen juicio, y ese buen juicio connota verdaderamente que la persona ya ha pasado a otra etapa en la cual ya no se está fijando en ese querer escondido de realmente un deseo de volver a la vieja manera de vivir, porque es que ahí es donde está todo el dilema de nosotros. No podemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda porque vamos a volver a empezar un ciclo vicioso. Entonces, ese era mi aporte. Que mi Dios me los bendiga a todos y que Dios nos guarde. Amén, amén, amén. Bueno, entonces ya para ir finalizando, Amén y gracias. todos Dios los esos bendiga. todos esos comportamientos a los cuales nosotros nos conducían a las malas conductas o sí, a tener, digamos, a dar pasos no de proceso, sino de retroceso. Todas esas cosas que nos llevaban hacia no avanzar, sino a retroceder en la vida. A todas esas cosas hay que empezarles a poner un pare y a poner un factor de protección para que esas cosas no se crezcan, no se desarrollen y no empiecen a opacar el proceso. Hay muchas cosas que han opacado lo bueno
en nosotros. Y esas cosas muchas veces le hemos dado mucha importancia. A veces la persona cuando entra en una situación, uno le pregunta qué es lo que pasa y empieza a verse, no que puede, como devolverse al tema de la víctima. No empieza a ver qué puede hacer, que tiene cosas para superar esa abstinencia disfrazada, sino que empieza a ver obstáculos y empieza a ver condiciones que lo llevan a retroceder. Entonces no hay que dejar que ninguna de esas actitudes o esos comportamientos que nos llevan a lo malo pues se repitan, sino ponerle el factor de protección. Entonces hay que también saber cuál es el factor de protección que nos están poniendo en el proceso. ¿De qué tenemos que protegernos en el proceso para poder conservar o para poder invertirle a la recuperación nuestra? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener en una visita, en unos privilegios, en una conversación, en la misma terapia, en las clases? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener cuando estamos sentados en un comedor, en una fundación? Todo tiene sus cuidados y todas esas cosas son factores de protección. Y cuando yo lo que hago es moverme de un factor de protección a otro factor de protección, pues sí, estoy cortando con los comportamientos que me quieren disfrazar a mí para llevarme a lo mismo. Entonces, muchas gracias a todos los que están conectados y gracias a las fundaciones que se conectan, a los acudientes, a los familiares, a todos. Gracias por estar ahí atentos, por estar, digamos, ahí dedicándole la escucha a estos temas que yo creo que vienen a fortalecernos en muchas áreas. Y entonces seguiríamos el día miércoles con la siguiente parte, si Dios quiere, de este tema. Entonces, muchas gracias a todos. Bendiciones. Muchas gracias por este programa tan Gracias. beneficioso. Gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias por Muchas esta bendiciones. participación.